Me encanta terminar este coloquio con la presentación de una mujer joven. Yo creo que es una magnífica manera de terminar este coloquio, de escuchar su presentación sobre ecofeminismo. Es un tema central, como todos lo saben, en América Latina. Ahora, hoy en día, el ecofeminismo es tal vez la parte más dinámica de la ecología política. Y entonces, realmente le agradezco muchísimo a Diana haber trabajado con nosotros para la preparación de este coloquio y haber aceptado de hacer esta conferencia de clausura para terminar con el tema del ecofeminismo. Diana, te damos la palabra y vamos a tener un tiempo después para discutir al final de tu ponencia. Muchas gracias, te escuchamos, Diana. Gracias a todas las personas que se conectan ahora, las que están por YouTube y por aquí. Sé el tiempo tan difícil, justamente en un año que ha sido particularmente difícil. Bueno, nos ha pasado de todo y creo que se siente el cansancio, así que bueno, gracias por quienes están aquí escuchando, gracias también a David, a Gabriela, a Gretel por todo el trabajo detrás de esta conferencia. Por supuesto hay mucha más gente detrás, pero aprecio mucho no solo la organización y la convocatoria, sino la posibilidad de estos diálogos que hemos tenido en estos 3 días. Quiero agradecer también a Claire Chanot y a Agnès de Bach, probablemente lo pronuncié mal. Ellos están haciendo el trabajo de interpretación. Gracias, lo valoro mucho, sé lo dispendioso que es y aprecio cantidades los puentes que permite, así que muchas gracias. Bueno, pues es difícil ser la conferencia de cierre porque, bueno, se han dado muchos debates, muchas conversaciones, también por aquí, por el chat interno, a las que no voy a poder hacerles justicia. Pero quiero volver a esa pregunta, a ese comentario que hacía Eric Swingedu ayer, ¿no? Fracasamos quienes nos hacemos llamar ecologistas políticos. Y aunque sé que Eric no estaba apuntando a ningún tipo de catastrofismo, pues yo quisiera verlo de otra manera, ¿no? Quisiera verlo de otra manera porque creo en las revoluciones que implica sostener la vida cuando todo pareciera caerse a pedazos allá afuera. Creo también en que las temporalidades y las espacialidades de las transformaciones no son necesariamente las temporalidades masculinas ni occidentales ni las de, digamos, un modelo teleológico. Pero también creo que además, pues el pesimismo es un lujo, ¿no? Y eso es algo que a mí me lo enseñaron lideresas y líderes campesines en el Caribe colombiano, ¿no? El pesimismo es un lujo de pocos. Entonces, bueno, pues esta es un intento también por responder a esa pregunta tan importante que planteaba Eric de en nombre de quién y con qué propósito hacemos ecología política. Es una respuesta, digamos, que espero abrirla en la presentación, pero la respuesta corta es que esto es un ejercicio de imaginación política, en un momento en que lo que hemos visto es los cierres de la imaginación política, ¿cierto? Desde el sentido común extractivista, desde la violencia racista, desde cómo se ha hecho trizas, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo de imaginación política lo que sigue. También mi presentación, pues es una presentación colectiva. Ahí lo que voy a mostrar es un montón de redes que me han sostenido a lo largo de los años, pues sí, de tratar de hacer trabajo político desde la academia, que digamos es un reto gigante. Habla obviamente de conocimiento situado, pues de mi propio trabajo como investigadora y docente, y pues como de ese trabajo dentro y fuera del salón, ¿no? Entonces, lo que sigue, lo que voy a hablar sobre estas trayectorias de la ecología política feminista en América Latina, no habría sido posible sin esta oportunidad maravillosa que he tenido de aprender de mujeres defensoras del agua en Montes de María, de aprender de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, de las mujeres defensoras del territorio, de las mujeres y disidencias en la Casa Cultural del Chontaduro, de las excombatientes de las FARC
bueno, mujeres campesinas y pescadoras, de colectivas como de género, polifonía, de espacialidades feministas y bueno, de estudiantes maravillosos que he podido tener en la Universidad de los Andes, donde estoy actualmente, en la Universidad Javeriana, donde estuve durante, bueno, muchos años, la Universidad de Cartagena, pero también la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Costa Rica, donde también he podido discutir estas ideas. Han nutrido mi trabajo durante estos años y en situaciones a menudo muy duras, así que bueno, es una larga introducción para una presentación, pero muchas gracias. Voy a empezar a compartirles entonces mi presentación, que arranca justamente con una definición de ecología política feminista latinoamericana que construimos de manera colectiva, ¿no? La ecología política feminista latinoamericana es una apuesta en construcción por la comprensión y transformación de las relaciones de poder que dan forma a los procesos de producción de naturaleza. Como ven, esta definición no busca un cierre, cree que es un campo dinámico de fronteras porosas y tiene en el centro esto de comprensión, transformación, ¿verdad? Que es tan importante. Habla también de la naturaleza como proceso, de la naturaleza como disputa, habla de las ecologías materiales y simbólicas, de estallar esa noción de naturaleza para hablar de entramados socioambientales, que bueno, es un tema, digamos, ya viejo en la ecología política latinoamericana. Estas relaciones de poder hacen parte de matrices engranadas de dominación, algo que también hemos podido discutir en estos 3 días, y lo que quiero proponer es que el género juega un papel cohesionador, ¿cierto? El papel del género es un papel constitutivo de un orden socioambiental, eh, ya hablaré un poco más de eso, y al desestabilizar el género se caen muchas otras formas de dominación. Entonces, digamos, eso está como en el centro de esta apuesta. Y esta claridad, ¿no?, de que la ecología política feminista latinoamericana no puede limitarse a formas institucionalizadas de producción neoliberal de conocimiento, ni a la despolitización que ha estado en los enfoques de género, algo que también hemos discutido a propósito de las ONGs, de la industria del desarrollo, de la industria humanitaria, ¿no? Se nutre de feminismos descoloniales, comunitarios, populares, campesinos, negros, indígenas, entre otras apuestas feministas latinoamericanas que privilegian formas situadas y acuerpadas de lucha y resistencia. Allí el patriarcado y el extractivismo son como usualmente quienes, digamos, tienen gran responsabilidad en estos procesos de deterioro ambiental, en estos procesos de profundización de la desigualdad, en la ampliación de este proyecto capitalista. Y bueno, más allá de ser un marco para la acción política y la producción de conocimiento, la ecología política feminista latinoamericana es un proyecto de emancipación. Por supuesto, reconoce que hay muchos movimientos dentro del feminismo, que hay muchos feminismos, pero que entiende el feminismo como un movimiento de liberación y desestabilización de formas de dominación basadas en género, sexualidad, edad, raza, clase. ¿Tú sabes de qué es esa foto? ¿Quieres decir? Tú estabas ahí, tú lo hiciste conmigo. Es de las tesis, ¿te acuerdas? De un violador en tu camino. Y bueno, es una apuesta antirracista, anticapitalista, descolonial, que se para frente a dinámicas que hemos visto crecer en los últimos años en la región, que tienen que ver con el fascismo, con discursos antiderechos, con un aumento en la violencia contra mujeres, tanto cis como trans, los feminicidios y los transfeminicidios, y los discursos de odio que hemos visto aumentarse. Necesita aproximaciones teóricas y metodológicas críticas, donde la dignidad, la empatía, la solidaridad, el respeto mutuo, el trabajo conjunto, en colabor, ocupen un lugar central. Y lo que se busca es nutrir un proyecto político que desde lo cotidiano irrumpa con las violencias impuestas por el cis heteropatriarcado. Entonces, bueno, es una definición larga, tiene todavía un poco más. Esta apuesta implica la construcción colectiva de otras geografías y de otras naturalezas. Vemos que hay necesariamente un correlato, digamos, en cómo se espacializan, en cómo se materializan estas distintas formas de dominación, y implica construir otras nuevas, seguir construyendo otras nuevas. Y algunos elementos de esta apuesta incluyen reflexiones sobre el cuerpo-territorio,
en relación con distintas formas de justicia que existen de manera relacional, ¿no? Justicia ambiental, racial, étnica, sexual y reproductiva, social, política, económica, alimentaria y emocional fueron las que se mencionaron, como les digo, en la construcción colectiva a lo largo de los años de esta definición. Este punto me parece siempre un punto, digamos, importante para arrancar la discusión, y es el lugar, digamos, que ocupa el género en esa construcción histórica de lo que es América Latina. Y a mí me gusta pensar con Val Plumwood, esta filósofa feminista, esta idea de que lo que define lo humano implica la exclusión de lo femenino. Y siempre que planteo estos dualismos, creo que se ve de manera muy efectiva eso que yo les decía del, perdón, del papel cohesionador del género. Que sí, se desestabiliza el género, empiezan a temblar, ¿cierto? Muchos de estos dualismos que son muy problemáticos. Y bueno, entonces al tratar de identificar las distintas trayectorias de la ecología política feminista latinoamericana, identifiqué algunas que tienen que ver con luchas históricas por el acceso a la tierra, que tienen que ver con la crítica descolonial, con el ecofeminismo, con la justicia ambiental, con los comunes y los procesos de comunalización y con las críticas al extractivismo. Parecería que los hubiera organizado como cronológicamente, pero algo que quiero mostrar es justamente cómo se superlapan, cómo estos distintos legados, estas distintas trayectorias, pues tienen que ver con diálogos que no necesariamente están ya superados. Entonces, pues escogí como algunas representantes de esta ecología política feminista latinoamericana. De nuevo, no es necesariamente un catálogo exhaustivo, pero es justamente quienes han sido importantes en mi propia trayectoria. Entonces, en términos de la cuestión agraria, uno de los temas importantes ha sido el papel fundamental que jugaron las mujeres en las recuperaciones de tierras y cómo muchas veces ha sido invisibilizado. Y este lugar incómodo que ocupan las mujeres y otros sujetos feminizados como propietarias, ¿no? Como que la propiedad está muy ligada al trabajo productivo, y eso que es el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado, si bien es central, tal como mencionaba Libertad Chávez en su presentación, no se traduce necesariamente en propiedad. Digamos, en el 2018 solo el 18% de las personas propietarias de tierra en toda América Latina eran mujeres. Para mí ha sido muy importante el trabajo de Carmen Diana Diri y de Magdalena León, que pues hacen un estudio muy juicioso de las historias agrarias del siglo XX y muestran cómo incluso en las reformas agrarias, que fueron, digamos, más progresistas, esa figura del agricultor y el jefe de hogar seguía como impidiendo ver a las mujeres como propietarias. Y por supuesto, esta es una lucha que ha estado muy informada por autonomías territoriales, campesinas e indígenas y afrodescendientes, y por una lucha muy fuerte en la región, ¿no? En términos de soberanía alimentaria y de agroecología. ¿Estás bien? Listo. La crítica descolonial es otra de esas trayectorias bien importantes. A mí me gusta pensar mucho con Silvia Rivera Cusicanqui esta idea de esas continuidades de la violencia, ¿no? Ese horizonte de larga duración de la violencia colonial. Y ella habla de despojo, exclusión y disciplina en diferentes escalas, y creo que eso para mí ha sido muy importante, ¿no? Habla de cómo la imposición de esta territorialidad letrada y masculina implicó cosas que no necesariamente estaban antes ahí, ¿no? Como una propiedad que terminaba minando el acceso a la tierra de las mujeres y, bueno, de sujetos feminizados como sujetos indígenas, y cómo lo que tenemos en América Latina es en buena parte herencia de esa doble dominación colonial y patriarcal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo seguir? ¿Qué tienes? Ok. Bueno, el ecofeminismo, como lo han mencionado, también es una de esas importantes trayectorias. Tiene que ver con cómo se cuestionan esas conexiones entre la subyugación de la naturaleza, de las mujeres, de las personas disidentes del género y la sexualidad, y de los sujetos colonizados en general, y tiene esta preocupación por desmantelar una visión occidental e instrumentalista de la naturaleza, ¿no? Esos viejos tropos de virgen exuberante o que está al acecho, ¿no? Entre putas y buenas madres, que es como la historia de nuestras vidas.
y cómo eso se traspasa a la naturaleza. Y esta forma en la cual lugares, paisajes y cuerpos se ven como sitios de acumulación, mercantilización y recreación que están desde siempre, digamos, desde antes ya dispuestos a la mirada, al control, al, al goce masculino, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo de la Danta Las Canta, fabulosas, de Venezuela, y hablan como de la necesidad de esta utopía ecofeminista. Otra trayectoria que creo que es muy importante es la de justicia ambiental, que tiene que ver con esos desechos tóxicos, con contaminación, con envenenamiento, con cómo estas responsabilidades de cuidado que son asignadas usualmente a mujeres, niñas, eh, pues tienen que ver con también efectos en la salud, ¿no? Y con esa, repartición desigual de problemas ambientales. Como no hay nada de natural en los desastres naturales, que es algo que también ha sido discutido en esta conferencia. Y a mí me gustaría resaltar el trabajo de Deborah Swistun sobre sufrimiento ambiental y cuerpos abyectos. Creo que es una de esas contribuciones muy importantes a pensarnos la ecología política feminista latinoamericana. También pues un trabajo sobre los comunes, ¿no? Una larga historia de cómo los sistemas de trueque, las mingas, la mano cambiada, las ollas comunes tan importantes y los comedores comunitarios tan importantes en tiempos de dictadura, en tiempos de guerra, pero también ahora con la pandemia por COVID-19. Hay una larga tradición de pensarnos esta política postcapitalista y de las economías comunitarias, muy ligado también pues al trabajo de Silvia Federici, ¿no? Donde pone pues de manifiesto cómo el capitalismo necesita esa expropiación del cuerpo y del trabajo de las mujeres. Eh, Aquí resalto el trabajo de Mina Lorena Navarro, me gusta mucho como su aproximación a esta idea de despojos múltiples y a sus efectos sobre el tejido de la vida, y el énfasis en que no se trata solo de bienes comunes, sino de procesos de comunalización, de eso que podemos comunalizar y de cómo, de alguna manera, no todo lo que hacemos todos los días, todo el día está atravesado por el capitalismo, ¿no? Como no todo es el capital, pareciera, pero no necesariamente. Eh, bueno, y como lo hemos discutido también en estos días, es súper importante el trabajo de lideresas, de dirigentes, de defensoras, para poderse pensar cualquier ecología política en América Latina, pero pues mucho más la feminista. Aquí están algunas palabras de Berta Cáceres. Eh, este énfasis en que el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Lorena Capnal, ¿no? También esta idea de territorio-cuerpo, de territorio-tierra, de cómo no se puede separar tierra y cuerpo, de cómo esas opresiones terminan construyendo espacios en distintas escalas y el cuerpo es una de ellas, ¿no? Habla de la necesidad de acuerparnos y de cómo la lucha necesita ser acuerpada porque es desigual entre los cuerpos. Y bueno, su trabajo para mí ha sido absolutamente fundamental. También Francia Márquez, que tuve la oportunidad de discutir un poco ayer en mi presentación sobre ecología política en Colombia, pero esta idea de que se necesita cambiar con el modelo económico de muerte, ¿no? Como el cuidado del territorio es una forma de hacerle zancadilla pues al capitalismo en su versión extractivista. El trabajo de Adriana Guzmán, entre otras feministas comunitarias, ¿no? Como el patriarcado es un sistema que soporta la violencia contra humanos y no humanos, y como eso tiene unos efectos particulares en las mujeres y sujetos feminizados. Unos trabajos que han sido importantes como en esta larga trayectoria está el de Astrid Ulloa, que también discutimos ya, el de Margarita Velázquez, que ha trabajado con Verónica Vázquez desde México. Está, bueno, esta como recopilación en ecología política, donde pone de presente como estos avances que se han hecho en la región a partir de este proyecto de despatriarcalización. El trabajo de mujeres en defensa de territorios y mujeres y conflictos ecoterritoriales, que creo que son trabajos muy importantes. Ya hablaré un poco más de Rocío Silva Santiesteban más adelante, pero que ponen también de manifiesto ese trabajo desde ONGs y como esto no solo, como la producción de conocimiento en este campo de la ecología política feminista latinoamericana no ocurre solamente desde la academia,
trabajo del Fondo de Acción Urgente, por ejemplo. Astrid, entonces, con esas nociones de feminismos territoriales, aquí ya estoy haciendo pues más énfasis en esa trayectoria que tiene que ver con la crítica al extractivismo, que me parece que es una importante, que ha ganado mucha fuerza en los últimos años en la región y que, bueno, informa mi trabajo. Entonces, aquí me voy a detener un poquito más. Creo que está el trabajo de estas lideresas, como mencionaba, y también trabajos como el de Astrid Ulloa, que habla de cómo la perspectiva feminista permite hacerse preguntas sobre los procesos extractivos, cómo abre esta política del territorio para pensarlo más allá como de esta mirada bidimensional y cómo cuando se defiende el territorio se defiende el trabajo, cómo se articulan distintas movilizaciones y luchas que muchas tienen clave de género. Está también Sofía Zaragozín, ella profundiza en esta idea de la relación entre agua, cuerpo y territorio. Eh, lo logramos. eh, y ella trabaja desde el colectivo de geografía crítica del Ecuador, con geógrafas feministas como Melissa Moreano, absolutamente maravillosa, y que hablan justamente del encarnamiento de estas desigualdades y de estos temas de justicia ambiental. Sofi también propone este diálogo hemisférico y cómo estallar las políticas de la escala, y creo que eso es algo muy interesante de su trabajo. Está Rocío Silva Santiesteban, que habla del extractivismo como un proyecto biopolítico. Y en ese sentido, ella habla de cómo se nos ha impuesto un sentido común extractivista, ¿no? Un poco como asumir que ya es así. Y la invitación de su trabajo es a pensarnos cómo sería entonces un pensamiento post-extractivista. También tiene una crítica bien fuerte pues a la violencia contra mujeres y otros sujetos feminizados. Está hablando desde minería, desde Perú, pero tiene como esta análisis que a mí me parece bien valioso de basurización simbólica, ¿no? Cómo nos pensamos otra organización donde quienes sobran no sean les mismas de siempre. También me parece muy interesante el trabajo de, ay, perdón, justo se me acaba de pasar su nombre, de Tim Hidalgo, se me acaba de pasar su nombre y está, no lo puedo ver en este momento, que habla de feminicidio extractivista y de cómo se articula la violencia extractivista con la violencia feminicida y cómo asimismo las resistencias también deben estar articuladas. Eh, y bueno, ahora quiero detenerme un poco, sé que el tiempo corre muy rápido y quiero dejar tiempo para la discusión, pero quiero hablar un poco de cómo esta apuesta teórica pues implica también una apuesta metodológica distinta, ¿no? Entonces traigo a colación elementos del trabajo de Lorena Cabnal sobre el conocimiento situado y encarnado, esta idea de acuerparse, también el trabajo muy importante de Carolina Olarte Olarte y de Juliana Flores Flores, ambas colombianas, esta crítica feminista al mesianismo, en cómo hacemos investigación, cómo privilegiar una ética del cuidado y cómo entender que la investigación siempre produce espacios, siempre produce mundos. Entonces, no solo es el resultado, es también el proceso. También esta idea de geografiar para la resistencia del colectivo de geografía crítica del Ecuador, el trabajo de la colectiva Espacialidades Feministas, de la cual hago parte, sobre cómo enseñamos, y aquí la pregunta pedagógica es súper importante, cómo enseñamos a hacer investigación en este campo, en general en la ecología política, cómo disciplina los cuerpos que hacen esta investigación. Y también pues el trabajo de la feminista chicana Lorena Muñoz sobre cómo debemos retar siempre la mirada cis heteronormativa al hacer investigación. La importancia del dolor y del trauma, pensarnos la investigación como cuidado, que esta es una idea de Sonia Serna, ¿no? Como siempre estas cosas están entramadas en el acompañamiento, el cuidado de la investigación cuando hacemos trabajo desde ecología política feminista y cómo también la investigación puede ser una posibilidad de sanación personal y colectiva, que es algo que trabaja Laura Castrillón, también colombiana. Las políticas de la escala, que es algo que está muy presente, ¿no? Como los espacios íntimos, el cuerpo, las prácticas cotidianas y la vida diaria son súper importantes. Aquí el trabajo de Liana Carrillo también para mí ha sido muy importante sobre pensarse cuerpo y agua.
Y un tema que es bien importante en estos contextos, digamos, de transición hacia la paz en Colombia, que tiene que ver con cómo se produce la verdad. Y el trabajo de Pasha Bueno Hansen en Perú es justamente sobre cómo estos regímenes de transición terminan reforzando un orden cis heteropatriarcal, colonial, muy racista. Entonces, ¿cómo hacemos para desestabilizar? Y bueno, por último, el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, que metodológicamente también me parece muy relevante para la ecología política feminista latinoamericana y que tiene que ver con cómo se construyen regímenes que son a su vez de visibilidad y de invisibilidad. Yo quiero dejar ahí mi presentación volviendo a la pregunta de ¿para qué entonces la ecología política feminista latinoamericana? Y como les decía, para mí es un ejercicio de imaginación política porque creo en la necesidad justamente de abrir eh, esa imaginación a otras posibilidades, ¿no? A un futuro post-extractivista, que no es un futuro en el sentido de una cronología lineal, ¿no? Es un futuro en el sentido que mencionaba anteriormente, de cómo le hacemos zancadilla todos los días, cómo abrimos espacios, cómo lo fracturamos, cómo logramos ser, sobrevivir, resistir en las fisuras y cómo ampliar esas fisuras hasta que se rompa todo, porque creo que sí, que toca romperlo todo. Eh, Voy a dejarlo ahí para entonces dejar tiempo para las preguntas y de nuevo gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Diana, por todos estos rostros que vimos circular, todas estas experiencias que se acumulan para formar el ecofeminismo latinoamericano. Entramos a través de experiencias, de pensamientos de mujeres que ganan por ser conocidos. Yo voy a empezar por las preguntas en el chat, ¿no? Una primera de Leticia Durán, que te pide qué posibilidad hay de integrar esta discusión sobre las ontologías relacionales y la ecología política feminista. Voy respondiendo. ¿Quieres que recojamos preguntas o solo tenemos esa pregunta? Tenemos varias. Hay otra de Camille Laurent sobre qué tanto estos estudios, estas luchas de los movimientos ecofeministas, de la defensa de los comunes por las mujeres, está percibida por actores institucionales, ONG, el Estado, que tanto retoman, miran, opinan sobre eso. También otra pregunta de Denis Chartier sobre tu expresión, cuando dijiste que el pesimismo es un lujo. Primero, gracias por decirlo, dice, y te pide si movilizas el trabajo de Silvia Federici. ¿Puedes contestar esta primera ronda de preguntas, tal vez, si seguimos? Perfecto, gracias David y gracias por las preguntas. Bueno, yo creo que en la ecología política feminista latinoamericana hay mucho de esas ontologías relacionales, solo que no se llama así, un poco porque no había necesidad de llamarlo así, ¿no? Como que la ecología política tiene justamente sus orígenes en estudios sobre la erosión, bueno, ya podemos hablar de orígenes, más bien de trayectorias, lo hemos discutido, pero justamente de ver las raíces políticas, las historias políticas de fenómenos como la erosión, como el hambre, y pensarlos justamente desde relaciones de poder. Entonces, un poco sentir que se debe incluir lo no humano en la discusión, pues se siente un poco como... También porque la ecología política feminista en América Latina pues tiene todas estas intervenciones de distintos feminismos, de feminismos, como les decía, comunitarios, populares, de feminismos indígenas, eh, que también descolocan justamente como esa mirada colonial, que es justo lo que las ontologías relacionales tanto les preocupa. Y también los estudios de la ciencia han sido fundamentales para el campo y en la actualidad siento que hay mucho diálogo entre los estudios de la ciencia y la tecnología y la ecología política feminista.
Entonces yo creo, Leticia, que está ahí el diálogo, que por supuesto descentrar la mirada y pensarse en los problemas del especismo es fundamental, eh, pero me preocupa mucho porque yo sí veo que hay una despolitización. Muchas veces cuando hablamos de ontologías relacionales en nombre de la política lo que se hace es despolitizar. Eh, y porque sí creo que tiene como ese juego de alienar, de llegar a poca gente, de bueno, lo podemos discutir largamente, pero yo creo que por supuesto ha sido importante, es un diálogo que a mi modo de ver ha estado ahí por muchos años y que de nuevo cuando tiembla el género, pues tiemblan también esas distinciones entre lo que es humanidad y lo que no es humanidad. La pregunta sobre todas estas luchas, en particular la de la defensa de los comunes y cómo son de alguna manera cooptadas por el Estado y las ONGs, por supuesto, digamos aquí la creatividad, además del capitalismo para vestirse de verde, para vestirse de comunitario, para vestirse de social, pues la conocemos, pero creo que tiene que ver con un diálogo pues fluido de ambas partes, ¿no? El Estado y las ONGs también se forman en relación con los movimientos sociales, no es como que haya un claro adentro y afuera. Y en eso, digamos, el trabajo de Juliana Flores, de Kira Nasher, han sido muy importantes. El pesimismo es un lujo, quizás deba contextualizar eso. Yo estaba en Montes de María y un líder campesino con el que he trabajado muchos años, pues estaba atravesando por una situación personal muy difícil, con una historia de vida que uno dice, pero ya, ¿qué más le puede pasar? ¿Cierto? Es como ya, ¿qué más le puede pasar? Y bueno, pues nada, yo estoy ahí muy triste por lo que le acaba de pasar, acaba de perder a un familiar y yo le digo, por eso es que yo soy tan pesimista, por eso es que yo me paso y hasta soy cínica, porque es que ya todo, ya no hay nada que hacer, como un poco desesperada como de ver los distintos niveles de violencia. Y se volteó y me dijo, ay, profe, usted que se puede dar el lujo de ser pesimista, a mí me toca igual seguir. Entonces creo que para mí fue un momento importante, ¿no? No sé, pues como que también está esto de el pesimismo del intelecto, el optimismo de la voluntad, que creo que es algo que para mí tiene sentido todos los días, ¿no? Como esta cosa gramsciana de, de que si queremos cambiarlo, toca vivir como si se pudiera cambiarlo. También muy feminista, ¿no? También Úrsula Le Guin lo dice. Úrsula Le Guin dice, yo escribo cosas no capitalistas porque también la monarquía parecía intumbable y ahora el capitalismo parece intumbable. Entonces me toca seguir escribiendo mundos no capitalistas. Um, y sí, el trabajo de Silvia Federici ha sido muy importante. En Colombia hemos tenido también la oportunidad de muchos diálogos. La figura de la bruja Sicorax es una que ha sido importante para colectivas, para diálogos de muchas de nosotras. Ahí con Juliana Flores en algún momento teníamos reuniones de un grupo que le pusimos Sicorax un tiempo. Y tiene que ver con eso, con procesos de comunalización y de nuevo cómo ese freno al capitalismo, cómo la lucha anticapitalista, pues tiene que darse desde esos espacios íntimos, cotidianos, banales, desde esas geografías ordinarias, que es algo que trabajamos con Eloisa Berman Arevalo. Voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Diana. Voy a utilizar una pregunta que era ahí en el chat, si Pierre me lo puedes bajar un poco, que tiene que ver con racionalidad, cifras y tal vez metodología, digamos, objetivista. Me pareció muy interesante cuando dijiste que 18% de las tierras pertenecen a mujeres, ¿no? Que es una cifra así fuerte. Eh, Muchas veces creo que qué tanto se puede utilizar los métodos cuantitativos, ¿no? Para este tipo de estudios que son más sobre lo íntimo, lo invisible, podríamos decir sociología emergente, de sociología de mundos que hubieran podido ser y no son, como diría Boaventura de Santos. Entonces, mi pregunta, y es una pregunta también que nos hacemos todos, ¿no? Igual yo creo con la ecología decolonial, ¿no? ¿Qué tanto se puede usar por estas luchas intelectuales cifras, eh, racionalidad, metodologías cuantitativas? ¿Qué tanto ves que pueden ayudar también a ecología
política feminista o no? Bueno, yo creo que es una pregunta muy abierta, usando la pregunta de Camille Laurent, ¿no? Sobre cifras y estadísticas y todo eso. ¿Cómo ves el uso de estas metodologías, digamos, o herramientas intelectuales? Ujú. Bueno, en mi propio trabajo ese ha sido un debate en torno a los mapas, ¿no? Porque los mapas no son solo cómo son usados, sino también que en sí mismos son artefactos políticos. Y lo mismo, por supuesto, aplica para los números, que eso significa que no debamos usar números, que no debamos usar estos trabajos. Yo creo que absolutamente no, porque son muy útiles, tienen un lugar político, tienen un lugar de atención que no tiene necesariamente otro tipo de trabajo. Yo pasé de ser economista a ser geógrafa, entonces lo sé perfectamente. Pero hay muchas iniciativas, muchas, hay mucho trabajo en economía feminista en América Latina, en particular en Colombia. Hay una iniciativa que se llama Género y Economía, mujeres fantásticas, Natalia Ramírez, Ana María Trivín, que justamente están haciendo eso, ¿no? Hackear un poco el sistema para justamente poner en los términos hegemónicos, hablarle el mismo lenguaje al poder para poderle mostrar, digamos, estos problemas gigantescos que hay en la política pública, en la producción de conocimiento, en los planes de desarrollo. Camille Laurent, sí, digamos, sigue con su pregunta pidiendo sí, que sí, en las políticas públicas o los proyectos de cooperación internacional, tal vez, se hablan de feminismo solamente en términos de cuotas, ¿no? Un poco así para dar una representación fácil que circula y que obscurecen, Camille Laurent dice, miradas más sistémicas, pero podríamos decir tal vez visiones más íntimas, ¿no? No sé. ¿Cómo ves esta idea de cómo las políticas públicas se representan al feminismo, al ecofeminismo? Claro, una de las reacciones una digamos, de las cosas importantes que hacen parte de la ecología política feminista es una reacción a la despolitización del género. Como con todas estas políticas de mujeres y desarrollo y de género y desarrollo, pues simplemente se ha vuelto un listado de incluiste mujeres, incluiste personas LGBT, cuántas mujeres fueron a la reunión. Obviamente ninguna se atrevió a abrir la boca porque bueno, después podemos hablar de machismos en la academia, pero como que esa falsa participación es parte de lo que la ecología política feminista en América Latina reniega, ¿no? Y yo creo que además está atravesado, pues, por supuesto, por técnicas, demandas que vienen de organismos multilaterales, entonces hay mucho ahí de reactualización de la dominación colonial en todo eso. Em, sí, por supuesto, y creo que es una reacción muy importante de la ecología política feminista, que yo esté en contra de vagones rosa en los metros, que esté en contra de cuotas en, por ejemplo, la administración de las universidades o de cuotas en el Senado, para nada, ¿no? O sea, creo que las cuotas son insuficientes, por supuesto, pero que, pues, digamos, son necesarias, digamos, para abrir espacios que después, por supuesto, vamos a tener que transformar de manera absolutamente profunda, pero si ni siquiera tenemos esas voces, no lo vamos a poder hacer. Y en la academia en particular, que es mi espacio, pues digamos, mi espacio inmediato donde transcurre gran parte de mi vida, estoy cansada de perder colegas, de perder estudiantes absolutamente brillantes por dinámicas de violencia basada en género, absolutamente cansada de ver cómo salen despavoridas montones de mujeres que nos estamos perdiendo y disidencias y otros sujetos feminizados también, que nos estamos perdiendo de sus conocimientos, nos estamos perdiendo de sus aportes y es justamente por la naturalización de distintas formas de violencia basada en género dentro de la academia. Entonces, bueno, por supuesto, transformarlo lo más sistemático, lo más profundo, lo más estructural, pero pues también pasa por abrir espacios. Y, Precisamente, Diana, había una pregunta de Gabriela Merlinsky sobre no solamente la reflexión que tú podrías a profundizar sobre las asimetrías de género en los espacios académicos, sino también en las formas de enfrentarlas que seguramente has ya notado. sí,
Eh, sí, como les decía, la investigación en este campo tiene mucho de acompañamiento y mucho de eso de lo personal es político, ¿no? Mucho no solo del trabajo que hacemos con distintas comunidades, con distintas personas que de alguna manera son distantes o diferentes, sino lo que tiene que ver con nuestros entornos inmediatos. Eso es fundamental para cualquier investigación, trabajo feminista. Entonces, para mí la universidad ha sido uno de esos espacios para dar la lucha, para pensarse otras geografías, desde espacialidades feministas, pues es justo la intención. Eh, Sería otra ponencia, otra discusión que nos da para otras horas. Ya dormimos a una niña, no queremos dormir a nadie más. Pero definitivamente es algo que es importante y sobre lo cual tenemos que seguir escribiendo y tenemos que seguir pensando, porque creo que hay mucho sobre eso, sobre qué espacios podemos abrir en la academia. Había visto una pregunta por allá arriba, no sé, David, en nuestro chat de Meet, como de críticas al ecofeminismo. Bueno, ahí las vamos, vamos saliendo de ellas. Hay una pregunta de Jean Foyer que te pide cuáles serían los debates y puntos de desacuerdos que ves adentro de la ecología política feminista. Uf, pues hay creo que muchas distintas corrientes que tienen que ver con, por ejemplo, relacionamiento con el Estado, ¿cierto? Que tanto se puede hacer dentro del Estado y del mercado y que definitivamente no es por ahí. Creo que hay puentes muy interesantes que más que tensiones, más que conflictos, son esos diálogos productivos en los cuales no tenemos que estar de acuerdo y que justamente de eso se trata del trabajo colectivo entre espacios urbanos y espacios rurales. Hay una discusión muy fuerte a propósito del ecofeminismo que tiene que ver con, con discursos eh, transfóbicos, que es algo, es una discusión muy fuerte que todavía no he terminado de entender. Para mí, pues el feminismo no puede ser transfóbico, no es feminismo y punto. Pero hay unas discusiones bien fuertes frente digamos, a la biología, discusiones que yo pensé que ya habíamos resuelto y que las estoy viendo volver y eso, digamos, es una de las cosas que me preocupan mucho. Eh, Sí, aquí Gabriela está haciendo unos comentarios súper importantes y es que muchas veces el feminismo se piensa que es algo de tres blancas que vivimos en las ciudades y lamento decirles que no es así. Hay distintos feminismos y vienen de muchos lugares, como les digo, feminismos indígenas, populares, negros, feminismo subversivo en Colombia, en México. Bueno, hay muchos espacios de feminismo y muchos puntos en común y diálogos que por supuesto no son diálogos armónicos, pero cuando se hace trabajo colectivo, pues eso es justamente lo que pasa, que no todo es felicidad, no todos estamos de acuerdo, no todo es, y de ahí es de donde salen también cosas bien interesantes. La crítica al esencialismo, tal como dice Paula, ¿no? Como esta cosa biologicista que a veces tiene el ecofeminismo, de volver y reificar la idea de la tierra como mujer o la tierra como madre, que es problemática. Y ahí entramos en uno de los puntos centrales de la ecología política, ¿no? Que es el diálogo con los biólogos. Es parte importante, yo creo que de trabajo de muchos de nosotros, ¿no? De cómo dialogar con los biólogos adentro de la universidad o afuera, cuando dan sus conocimientos expertos. Yo creo que también es un tema interesante de pelear adentro de la arena científica con los biólogos. Hay una pregunta de Denis Chartier que pedía si la pelea en contra del extractivismo por el ecofeminismo no conlleva a una compostage, ¿cómo sería, Pierre? Eh, como otra manera de reciclaje o compostar, ¿sabes? Es como usas la basura o lo que sale de tu cocina y tú como yo sé que te interesa mucho practicar tu jardín y la alimentación, yo creo que te podría interesar la metáfora de pasar del extractivismo al reciclaje en la práctica de agrícola, digamos. Y decía que era un reciclaje de qué? La cuestión.
Él proponía de decir que tu trabajo podría ayudar a salir del área del extractivismo para entrar en la área del compost, del circular, de la agricultura circular, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, otras prácticas, otras formas de relacionamiento, otro mundo que justamente además eso ya existe y muchas veces pues no que no esté en riesgo, pero que existe y que no podemos minimizarlo de otras formas de producción de naturaleza. Eh, yo tendría una pregunta, me parece desde Francia que la perspectiva ecofeminista, si hablamos un poco de prácticas, ¿no? De metodología, de cómo construir conocimiento, eh, tú bien sabes que en Francia la academia es mucho más, digamos, cuando se quiere hablar mal, se dice torre de cristal, ¿no? Que la academia es o como podría decir el sociólogo Bourdieu, ¿no? Que es mucho más autónoma, es una esfera más autónoma. Y entonces siempre para los franceses es un punto de discusión importante de darnos cuenta cómo en América Latina hay una larga tradición en el pensamiento crítico latinoamericano de reconectar luchas y creación de conocimiento adentro de la academia, ¿no? Eso es, yo creo que para Mm. muchos franceses es una tradición muy fuerte en América Latina y me parece que el ecofeminismo al final sigue a pesar de toda su creatividad y las nuevas ideas que pone en la mesa, también sigue esta manera de decir que los saberes académicos se deben de entremezclar y enriquecer de saberes afuera de la academia, ¿no? Es una de las propuestas, la parte epistémica, digamos, es fundamental, ¿no? En el ecofeminismo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que bueno, eso también lo discutimos. Gabriela puso pues eso de manifiesto en su charla, digamos, de inaugural, y es eso, como esos diálogos fluidos entre el salón y la calle, entre el salón y todo lo demás, ¿no? Como que es muy difícil en la academia latinoamericana, siento yo, pues no estar como al día de lo que está ocurriendo. eh, en la academia al mismo tiempo, ¿no? Y tiene también eso, traer los debates que se están peleando afuera, traerlos adentro de la universidad, que sigue siendo un espacio como muy intocable, ¿no? Otra Sí, pregunta, otra pregunta de Elena Sicozzi que pregunta que sí, a veces la violencia en contra de las mujeres o los feminicidios logra reunir mujeres de posiciones que políticamente o ideológicamente son opuestas y cita un ejemplo del voto unido que hubo en Italia. sí, Elena, y es algo que es muy raro para mí. Justo la semana pasada estuve en un evento que fue convocado por la Embajada Francesa en Colombia, donde uno de los debates era la preocupación por pues, los números absolutamente fuera de control del feminicidio en Colombia. Y me vi en un panel, en este espacio así de cuadritos con Vivian Morales. Vivian Morales es digamos, una figura política de la derecha, ultraderecha en Colombia, y yo no creo que estuviéramos de acuerdo, pero ella estaba tan preocupada por los feminicidios que digamos que bueno, que coincidimos en este espacio, pero no creo que estemos de acuerdo, creo que si bien es importante encontrar consensos básicos y mínimos, y el feminicidio debería ser uno, siempre me da mucha sospecha porque cuando se habla en nombre de mujeres y niñas, lo que sigue es aterrador, ¿verdad? Y lo vimos con la securitización de la frontera entre México y Estados Unidos, esta idea de que tocaba salvar a las mujeres de los coyotes, con esta idea cuando, bueno, Bush invade Afganistán, lo que dice es hay que salvar a las mujeres afganas. Entonces a mí me da mucho miedo cuando hablan en nombre de mujeres y niñas, porque lo que sigue casi siempre, pues es eso también, como el reforzamiento de políticas de ultraderecha que son muy peligrosas. Pero que deberíamos estar de acuerdo en los mínimos, deberíamos estar de acuerdo en los mínimos. Estoy, estoy contigo en eso. Bueno, yo creo que llegamos más o menos al final de una primera ronda de preguntas. Yo creo que todos nos damos cuenta. Yo creo que Mina quiere preguntar algo. Mina Kleisch, vamos a terminar tal vez por tu pregunta, Mina.
No, no sea una pregunta, pero más un comentario general, entonces lo podría hacer después, como, no, no, ¿ok? Bueno, Diana, creo que estás preparando un libro sobre ecofeminismo en América Latina, así que podremos leer un poco tu reflexión sintética y general del panorama gracias a este libro. Espero que nos va a dar a conocer igual todos estos personajes, dar cuenta de todas estas experiencias que se entretejen entre academia y vida de activistas. Muchísimas gracias, Diana, por la conferencia. A ustedes. Vimos que cuando una es académica, tiene muchos trabajos. Uno de esos es gestionar la casa, cuidar a los niños. Cuando las conferencias terminan demasiado tarde, como hoy, que para algunos es muy rico, es un gusto, para otros puede ser bien pesado porque desorganiza la vida de todo un grupo. Así que muchas gracias, Diana, por tu tiempo, por tus palabras. Vamos a seguir discutiendo. Yo estoy seguro de eso. Entonces, yo propongo ahora que terminamos el coloquio solamente con un poco una ronda de reflexiones, un poco sobre lo que acabamos de escuchar durante estos 3 días. Y para eso quería dar la palabra a algunos miembros del comité organizador, del comité científico que participó en la organización de este coloquio. Entonces, vamos a hacer un poco una ronda de comentarios sobre estos 3 días. Tal vez si pueden apuntar un poco las ideas que les gustó más, un poco las reflexiones que les vinieron en esta comparación, ¿no? Sería muy rico. Yo creo que quería comentar algo, Gretel. Si Gretel nos escuchas, me gustaría escucharte. Gretel. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto, gracias. Ya. Sí. Se me ve también, ¿no? Sí. 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 Bueno, no, de mi parte únicamente quería agradecer a todas y todos, tanto a los expositores como participantes. Hemos compartido 3 días de debates teóricos, prácticos, metodológicos. Hemos compartido 3 días de debates teóricos, prácticos, metodológicos. También muchísima literatura que se les va también compartir por correo electrónico, los libros que se han mencionado, los artículos también. También sí, todos los expositores nos comparten toda esta literatura para compartir a los participantes. También, bueno, hemos compartido muchísimas experiencias de distintas geografías latinoamericanas. A mí personalmente me parece que faltan más diálogos en la región, principalmente, ¿no? Centroamérica, que es muchas veces invisibilizado, ¿no? Dentro de la misma gran región centroamericana, o el Caribe, y sobre todo también construir más puentes con otros sures. Por ejemplo, estoy hablando de África, y también donde hay muchos debates teóricos sobre los mismos grandes, ¿no? Injusticias globales. Claramente, bueno, hubiera sido mucho más rica la experiencia de compartir en persona, pero creo también que el formato virtual nos ha permitido llegar a más gente, a personas que quizás se les hubiera dificultado viajar. Entonces, por ese lado, muy positivo y más democrático, aunque viéndolo en retrospectiva, viendo cómo se congelan David y Pierre en París, no sé si es tan agradable, así que mejor estar en casa, online, escuchando a todos estos excelentes expositores. Nada, finalmente sumarme a la propuesta de Diana, ¿no? En su conferencia sobre imaginar desde esa rigurosidad científica que ella tiene, pero también con ese sentido político que tanto también necesitamos en la academia. Yo creo que la ecología política y la ecología política latinoamericana feminista lo permiten, y una invitación entonces para los que están ya en el debate de la ecología política, ecología política en general, seguir compartiendo, y los que recién están conociendo también, pues tratar de incorporarse mucho más activamente. Hay un grupo en Claxo, que es el grupo de ecología políticas que se mencionó. También les invito
bueno, a visitarlo o a unirse también. Es el grupo de Ecologías Políticas desde el Sur, Abya Yala, que lo pueden encontrar fácilmente en internet. Y bueno, de mi parte es todo y muchas gracias. Ok, gracias Gretel. Qué bueno verte de nuevo. Perdón, si me permite, yo quisiera disculparme porque que tengo que salir antes, pero querría realmente mucho felicitarles a todas y todos, sobre todo porque, bueno, primero por haber pensado este colloquio y segundo por haberlo tenido en vida pese a este año de surreal de pandemia. Y entonces realmente desde mi corazón, gracias y felicitaciones a todos. Y un placer intercambiar con ustedes y pues una buena noche o una buena tarde. Ya, me despido. Disculpen. Gracias. Chao. Chao. Yo quería dar la palabra a Denis Chartier, que era en el comité de organización, y usted vio la pequeña cápsula video que hicimos con Denis. La idea de esta video, bueno, muy sencilla, humilde, era tratar de explicar por qué la ecología política o la ecología política o la political ecology no tiene una plaza muy grande en la academia en Francia. Entonces, Denis, te doy la palabra. Merci David, merci Pierre qui sont tous les deux dans la salle à Paris. Je vais parler français, je m'excuse parce que je travaille plutôt sur mes travaux au Brésil et donc voilà, vaut mieux le français que le portugnol, je pense, pour tout le monde. Je vais être très court. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vu à travers cette conférence la diversité et la richesse en fait de l'écologie politique latino-américaine. C'était un des objectifs et je pense que c'est vraiment atteint. Ce que je crois, c'est que en termes de créativité, d'imaginaire, justement, pour faire référence à la dernière intervention qu'on a eue, c'est sans doute un des lieux dans le monde où les choses sont produisent les choses les plus intéressantes. Et je crois que, en fait, il y a une certaine presque démarche aujourd'hui pour reprendre quelque chose que vous avez pu dire par rapport à la political ecology, mais de provincialisation de l'Europe et de la France par rapport à ce qui se passe en Amérique latine. Et je pense que c'est très bien. C'est très bien parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cette dynamique-là nous conduit et conduit alors aussi bien la pensée, on va dire les penseurs de l'écologie politique, mais aussi, je pense, les mouvements, si on va plutôt du côté militant en Europe et en France, à vraiment être en dialogue et s'alimenter énormément de dynamiques et d'inventions en fait, qui peuvent se produire dans le continent latino-américain. C'est ce que je retiendrai, c'était juste ce que je voulais dire là ce soir. Et c'est vrai que ça a vraiment permis, je voulais vraiment te remercier David, parce que c'est vrai que tu as porté contre vent et marée ce colloque, et tu as vraiment été très dynamique. Il y a une équipe autour de toi, mais il faut quand même vraiment dire que c'est toi qui as été le porteur de ça. Puis je voudrais remercier aussi Pierre et Nina qui étaient à Paris. J'aurais bien aimé vous rejoindre, mais ça n'a pas été possible. Mais vraiment, pour faire fonctionner tout ça, mais je voudrais encore vraiment vous remercier et te remercier particulièrement pour cette organisation. Voilà, c'était vraiment passionnant. Ok, gracias, Denis. Creo que una de las ideas importantes sí es esa de la provincialización, ¿no? De París, de Francia, de Europa. Todos conocen muy bien el hecho que siempre más experiencias de la América Latina se importan en Europa, ¿no? Un ejemplo entre muchos otros, ¿no? La experiencia zapatista de México tuvo mucha influencia en movimientos rurales en Italia, en Francia, en Alemania. Esto se pasa siempre más, ¿no? La creatividad de la ecología política latinoamericana tiene mucho más impacto en la parte activista de la ecología política en Europa que en la academia. Yo creo que este flujo desde América Latina a Europa es ahora una de las características muy importantes de la ecología política latinoamericana. Gracias, Denis. ¿Alguien más quiere? Sí, Jean. Bueno, te doy la palabra, Jean. Sí, buenas. Bueno, creo que hay varios puntos que quiero rescatar de esos 3 días de coloquio.
Creo que el primero es, si retomamos los diferentes niveles transnacionales, continental, nacional, creo que es los pocos diálogos transnacionales. Obviamente parece que sí nos leemos los unos a los otros, más o menos, pero creo que espacios como este era original en sí mismo por hacer dialogar por lo menos 3 puntos de producción de la ecología política, aunque dudo de que Francia esté un punto en realidad, aunque sí estamos unos cuantos a producir cosas. Pero eso creo que fue súper válido y que subraya también sí, los pocos diálogos efectivos que hay. Sobre el nivel continental latinoamericano, que era el punto central, si hay una identidad continental, yo creo que obvio que hay una identidad continental en cuanto a ecología política, a pesar y más allá de todas las diferencias que pudimos ver. Y es claramente, bueno, desde Francia por lo menos podemos decir que es claramente marcada por una cercanía entre producción de conocimientos y activismo, más que una cercanía, una mezcla que se puede explicar por la violencia del contexto social, ambiental, por el papel histórico de la academia, pero que eso le da un tinte muy fuerte. No digo que no exista ni en Francia ni en países anglosajones, pero que no creo que esté a la misma escala y a la misma intensidad. Y volveré sobre ese punto. En cuanto a las identidades nacionales, es lo que vimos ayer. Más allá de esa identidad general, creo que pudimos identificar puntos de comparación que sería muy interesante tratar de sistematizar un poco en función de los contextos sociopolíticos y ambientales, de las dinámicas conflictivas, de la dominación de tal o tal línea de investigación teórica, que sean estudios rurales marxistas, ecología económica, agronomía, biología tropical y mucho más, teología de la liberación, también ese tipo de cosas. Entonces, siempre son más o menos los mismos ingredientes, pero con unas dosis diferentes. Entonces, sería interesante tratar aunque puede ser un poco demasiado sistemático, pero podría ser interesante identificar más claramente cuáles son esos ingredientes y cómo se mezclan en función de los contextos nacionales. Quizás en el marco de una publicación, no sé. Y el último punto que quería rescatar era volver a ese punto de esa mezcla o esa fusión entre la dimensión académica y la dimensión activista, vamos a decir. Porque creo que es obvio lo que se gana y lo vimos, pero también se pierde cosas, aunque no me gusta hablar entre ganar y perder, parezco ingeniero que hace un balance así, no, pero porque no es una cuestión de ganar o perder, porque como lo vimos es muy dependiente de los contextos y no hay de otra y de todas formas es así. Pero creo que lo que se gana es claro, bueno, yo rescataría la energía que emerge de las luchas, obviamente la proximidad con los actores de campo y la co-creación de conceptos muy fuertes que produjo América Latina, tanto para la academia como para los movimientos, como lo acabas de decir, David. Pero también creo que subrayamos en esos diferentes días lo que se pierde o más bien lo que se invisibiliza. Creo que se invisibiliza ciertas dinámicas políticas o partidistas internas, porque en contextos muy politizados a veces no es muy bienvenido mostrar la cocina interna, vamos a decir. Se pierde también quizás la política más cotidiana, que sea quizás las políticas públicas
pero más bien todo lo que es infrapolíticas, lo que Scott llama las infrapolíticas. Y también creo que en ciertos puntos, y ahí es un tema que sí se me hace importante, se sacrifica un poco la complejidad a beneficio de la eficiencia política, y no lo digo como un juzgamiento académico, no sé, que es lógico. Pero creo que, por ejemplo, nada más esa figura del indio ecológico a fuerza es un tema que a mí y movilizando cosas, conceptos tales como saberes tradicionales o ontologías, que son conceptos, creo que son de doble hilos, vamos a decir, que son a la vez muy útil para poner de relieve otras epistemologías, otras relaciones al mundo, pero también que tienen el riesgo obvio de naturalizar, de esencializar y de simplificar. Entonces, creo que esos conceptos se deben manejar con mucho cuidado y no volverse simplemente lemas políticos, aunque estoy de acuerdo en que tienen también una carga y una fuerza política que se debe usar también. Bueno, ya es más o menos lo que quería decir. Gracias, gracias Jean. Yo creo que Gabriela o Raquel quería agregar algo. Gabriela antes. O Gabriela. Gabriela, ¿te escuchamos tal vez? ¿O no? ¿No? Ya. Sí, como prefieran, pero puedo escuchar primero a Raquel, no hay problema. Sí, puedo, sí, de repente puedo hablar cortito. Tenía un par de reflexiones que, bueno, no nadie se sienta visé, como se dice, pero hay que tener mucho cuidado en la ecología política, como Gabriela lo dijo el primer día, con una excesiva teorización. No nos puede alejar mucho de la realidad. Y luego también yo veo el peligro de una excesiva institucionalización académica, es decir, que el concepto de ecología política se comience a acaparar por algunos grupos e inclusive se pueda acaparar por el mismísimo sistema que estamos criticando y convertirlo en una ecología política más potable para el sistema, ¿no? Hay ese peligro siempre cuando uno se vuelve demasiado académico. Y para mí entender, como activista también, considero que la ecología política no puede ser verdadera si no es militante. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que serlo, cada uno a su manera, con sus posibilidades. No significa que todo el mundo va a ir a la calle a protestar, pero cada uno tiene una posibilidad de actuar, ¿no?, a su manera y acercarse a los movimientos sociales y ser parte de ellos de alguna manera. Esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias a Raquel por compartir tus pensamientos. Tal vez, Gabriela, si quieres decir algo. Sí, yo disfruté mucho los 3 días del coloquio. Me parece que por un lado, claro, es durísimo por la situación de aislamiento en el que todos estamos, pero por otro fue muy interesante seguir a lo largo de los 3 días, porque lo interesante de estos coloquios es cuando uno puede ir conectando lo que se discute un día con el que sigue el otro día. Muchas veces aparecen respuestas a las preguntas que formulas un día en el segundo día, y eso a mí es un tipo de formato que me gusta mucho, así que lo agradezco. Al final también por la pandemia quedó un formato más pequeño, de no tantos expositores, pero el estar todos al mismo tiempo en el mismo espacio escuchándonos facilita mucho esa reflexión, como que va viendo un plus de la reflexión, ¿no? Por otro lado, agradezco mucho que nos hayan puesto esta tarea de hacer un balance, de buscar comparaciones, porque es cierto que nosotros aquí con la urgencia trabajamos mucho más los propios temas. Entonces yo me vi obligada, por ejemplo, toda la charla que di sobre Argentina, no la hubiera preparado si ustedes no me la pedían. Yo decía, ¿qué balance voy a hacer sobre la Argentina? Y ahí tuve que volver sobre mis pasos y justamente pensar en las compañeras que me antecedieron, porque la cuestión de género para mí es eso, es siempre dar testimonio de las que vinieron antes. Y bueno, para mí fue un gran aprendizaje esto de, a ver, ustedes dicen como autocriticándose,
falta a veces la parte activa del asunto, pero también hay una parte reflexiva que es muy valiosa, que como que a nosotros nos para y nos hace mirar en perspectiva, y eso siempre es importante. Me rompió bastante la cabeza la intervención de Eric, y viene muy a cuento de esto que decía Raquel, y en relación a lo que dice Jean, que me parece que Jean a veces está un poco incómodo con el activismo, pero yo insisto mucho con esto, en estos temas el activismo no es una elección. Llega un momento al final, en los cursos que yo doy, acabo de terminar de dar un curso en doctorado en Argentina, después que discutimos todas estas cosas durante 32 horas que dura un curso, la última clase, la pregunta es ¿cómo nos hacemos responsables? Esa pregunta no puede no estar, porque si no sería pura presunción intelectual. ¿Para qué decir todo lo que decimos y después no nos hacemos responsables? Y yo no tengo la respuesta de cómo habría que hacerse responsable, pero la pregunta tiene que estar. Y me parece que estuvo atravesada los 3 días del coloquio y es lo que valoro, es también lo que nos trajo de forma tan vital Diana hoy en su charla final, y creo que es lo que efectivamente nos va a poder permitir tender puentes, porque si no es si todo pasa por el registro académico que muchas veces nos oprime, va a ser mucho más difícil tender puentes. Y está visto que falta un montón, porque como pasó con la charla de Malcolm Ferdinand, lo que se vio ahí es que ni las ecologías políticas latinoamericanas miran las caribeñas, ni las caribeñas miran las ecologías políticas latinoamericanas. O sea que no es solo un problema del norte con el sur, tenemos un montón de problemas más. Entonces, bienvenido a este coloquio y ojalá hagamos muchos más. Sobre lo último, sobre la participación de los activistas, lo que decía Mina Kleiche, a mí me hubiera gustado algunos franceses activistas en este coloquio, porque si no me queda como un vacío, como un misterio. Cuando yo estuve este año escuché algunas ponencias sobre Gilets Jaunes y los vi muy parecidos al activismo ambiental de Argentina, por ejemplo. Me gustaría saber si es así o no es así. Hay movimientos muy radicales en Francia. De hecho, el texto que citó ayer Eric Swingeron es un texto súper radical francés, ¿no? Entonces, para otra vez, no sé, hay que encontrar el balance, como dice David Dumoulin, pero me gustaría escuchar también a los activistas de Francia, ¿por qué no? Si decimos todo el tiempo que la ecología política francesa es más activista que académica, bueno, hay que ir tras eso y también examinarlo. Pero bueno, sobre todo les quiero agradecer mucho. Me sentí muy cómoda, muy escuchada y sentí que hubo un espacio extraordinario para eso, para respirar juntos, para escucharnos, para debatir, y eso no pasa siempre. Así que muchísimas gracias, muy especialmente a Pierre y David que estuvieron ahí pasando frío y sosteniendo materialmente esto. Gracias. Gracias, Gabriela. Yo sí pienso que en cualquier, que sea en el activismo también se necesitan momentos de pausa, ¿no? Para reflexionar. Eso es parte del camino de cada uno como activista o como académico. Y yo pienso que sí, hay que, como dijiste, es una invitación a veces a parar. Y sí pudimos pararnos un poco y disfrutar de nosotros. Yo creo que, como dijiste, 3 días es bastante en realidad. Acabamos de pasar 3 días juntos, ¿no? Y es en este tiempo que pasa, en el escuchar la provocación de Eric Swingedow, la de Joan, la de la tuya, la de Diana, así se agrega algo. Yo creo que cruzamos algo juntos y yo creo que al final lo vamos a usar tal vez para otra cosa, pero sí nos sirvió poder un poco parar y pensar juntos. Sí, querías sacar? Me hiciste acordar que me olvidé de decir que fue un placer abrir con Joan Martínez ayer, que para mí fue un honor, un lujo, porque Joan es la historia viva de la ecología política transnacional, transoceánica, y es una belleza cuando uno puede dialogar libremente, y creo que sigue estando. Es algo que yo conocí a Joan en el 2013, en ese coloquio de Colca que les conté, el de la carpa. Y ese día conocí a un Joan que no conocía, que no es el de los libros, que es el Joan que se sienta en una conferencia y escucha todas las ponencias, desde la primera hasta la última, y las escucha con atención y las comenta. Hoy, en este coloquio, en estos 3 días, acaba de hacer lo mismo. Y para mí este acompañamiento también es muy valioso, lo valoro, lo celebro, lo disfruto. Gracias, Joan.
Muchísimas gracias, sí, a Joan. A mí me fascinó también hacer este puente entre generaciones. Yo creo que todos aquí nos gusta leer y es impresionante poder encontrar a alguien que normalmente se lee, bueno, por lo menos para mí, y realmente creo importante estos puentes, ¿no? Entre ecofeminismo y economía política, entre ontología y etnografía política. Y entonces este puente entre generación también para mí fue algo muy, muy importante. Y realmente le agradezco a Joan muchísimo tomar de su tiempo. Bueno, déjame decir algo, porque muchas gracias por toda esta felicitación, porque yo dije que quería ir al coloquio porque me gusta ir a París y hacía tiempo que no iba a París. Y claro, me ha fallado este motivo, me ha ahorrado el frío de París, que tampoco me gusta mucho, y ha funcionado todo muy bien. Yo creo que hay como unos temas, diré uno que creo que no ha sido... Por ejemplo, Susan Heck, que fue extraordinario para mí como habló Susan Heck, dijo, el Amazonas es el centro del mundo, y lo explicó, desde la yuca y el sweet potato, el camote, hasta, en fin. Y también, y hoy creo que Ferdinand no tuvo tal vez tiempo de decir que el sistema de plantación, que va desde Virginia, ¿no?, hasta los ingenios de Tucumán, que ha salido un ingenio azucarero de Tucumán, y en Sao Paulo hubo esclavos y hubo esclavos por todas partes. Esto es un tema que no es un tema menor para América Latina, para otra vez, yo creo, ¿no? El sistema de plantación. Y además esto encaja con el movimiento de Environmental Justice, de justicia ambiental en Estados Unidos, que yo a veces digo en clase o fuera, que es la única cosa de Estados Unidos que me gusta que ha salido en los 300 años que llevan más o menos. Y que es Martin Luther King y el movimiento de justicia ambiental y Robert Bullard y todo esto. Y bueno, y se ve todavía el racismo de Estados Unidos, o sea, toda América, el principio social constitutivo es el racismo en el norte y en el sur. Entonces, creo que esta lucha contra el racismo ambiental y el otro gran tema que ha salido obviamente es el feminismo. Yo creo que debería en el próximo coloquio hacerlo de ecofeminismo. Es mucho más fuerte que en Europa el ecofeminismo latinoamericano, obviamente, ¿no? Intelectualmente también me parece, y en el activismo, ¿no? Y en esto sí que ahora hablaré con Eric, porque cuando Eric habló ayer, yo le escribí protestando. Dije, ¿qué quieres decir? Que hay que entrar en la política y que los movimientos sociales que no entran en la política les falta algo, no sirven de nada. Y le dije, tú debes venir del marxismo militante. Y hoy me ha contestado, dice, tú dices que yo soy estalinista. Y dice, no, yo no soy. Total, nos hemos peleado por email. Pero yo creo que yo no estoy de acuerdo que hay que entrar en la política electoral o parlamentaria o en la política insurreccional necesariamente. Y el ejemplo es el feminismo. Porque el feminismo, por ejemplo, es totalmente absurdo estos días en América Latina decirle a una académica feminista como Ojeda, por ejemplo, decirle, ¿tú eres militante o tú eres pensadora? Claro, ¿cómo le vas a hacer esta pregunta, no? O sea, y le puedes preguntar, ¿y quién es tu líder máxima o tu partido político? Y dirán, es que no sé de qué me hablas, ¿no? Entonces el feminismo, que en mi experiencia de vida es el único movimiento social que ha estado avanzando hace 40 o 50 años desde que yo me desperté a la vida y que continúa avanzando, no se organiza con agravios, con claims, ¿no? con reclamos, como en Argentina estos días, como un movimiento bastante desorganizado y desde luego sin partidos políticos. Yo creo que esto es muy interesante para estudiar el ecologismo comparándolo con el feminismo. Claro, el ecologismo tiene otras divisiones, pero el movimiento ecologista popular, que yo creo que crece en el mundo, por esto soy de la rama optimista, ojalá se llegue a parecer organizativamente al feminismo, ¿no? Pero también es interesante para estudiarlo, claro, todo es interesante para estudiarlo. El fracaso continuado de los ministros ecologistas, que son ecologistas de verdad, en América Latina, desde Alberto Acosta hasta Víctor Toledo,
que duran un año o duran 2 años, en sí mismo es interesante para ver que el tema no va por la línea de la participación política, seguramente. Pero, en fin, sería como una pregunta. Y luego otra cosa que también estaba pensando es que en Francia pasa como aquí o en Alemania, que en Europa todavía, si yo pregunto aquí quién es geógrafo, quién es politólogo, todos me dirían, sí, yo soy geógrafo, politóloga, o yo soy historiadora, ¿no? Y claro, la ecología política, y no hay ninguno que sea profesor titular de ecología política. Hay Descola o Lévi-Strauss, que son los dioses de la antropología, hay de historia. No hay ningún francés ni nadie en España que diga yo soy el famoso autor de ecología política. Académicamente, o sea, nadie tiene una cátedra de ecología política, no existe un departamento de ecología política. Esto es distinto un poco en Inglaterra y Estados Unidos, pero esto es una... Yo no sé cómo es en América Latina, porque esto tiene ventajas y tiene inconvenientes que ya se han dicho, ¿no? Pero esto también para una asociación como esta que se está aquí creando, sería interesante dar la batalla para que el CNRS abra espacios que ponga ecología política de América Latina. Y tú te vas a dedicar a esto. ¿Verdad que esto es imposible en Francia? Yo creo que esto en Francia no es posible. El CNRS dice un geógrafo, un historiador social quizá, muchos economistas seguramente, muchos químicos, ¿no? Y la ecología política, la economía ecológica, la historia ambiental todavía no irrumpen como deberían irrumpir. Entonces, lo que yo a los jóvenes que hacen ecología les digo, olvídate de lo que eres, ¿no? Ahora no se sabe lo que eres, ahora has perdido tu profesión y todavía no tienes ninguna, digamos. Esto en América Latina es más fácil para la gente porque tampoco dependen tanto de su profesión, digamos. Se ganan la vida como pueden, ¿no? Pero, en fin, yo por ejemplo... Sí, la importancia que tiene en Francia cosas como el Collège de France o cosas así, que marcan qué disciplinas oficiales existen, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Y seguro Sí, que no ha cambiado desde Diderot, seguramente, un poquito con la bioquímica quizá, pero ¿no? Esta sí, fosilización de Europa. es toda la pelea con las tradiciones intelectuales, ¿no? Ayudan a pensar y son un poco conservadoras, pero ayudan a pensar también, ¿no? Entonces, yo creo que uno tal vez no es mejor que el otro, sino que los campos académicos son distintos y tal vez hay que defender este ecosistema de tradiciones académicas, ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo se piensa aquí en Francia, pero le veo muchas fallas, ¿no? Muchas debilidades, pero me gusta esta diversidad, me gusta la tradición que sea en Costa Rica o en Argentina, otra tradición académica. Hay que defender en contra de una uniformización de las reglas académicas, las culturas académicas como flores. Bueno, ya me estoy poniendo en un aire único. Ustedes entendieron que es un poco el final, porque no solamente hace frío, pero hace noche aquí y nos van a echar dentro de 2 minutos. Ustedes saben cómo son agradables, bueno, y si es normal, quieren también regresar a su casa. Así que muchísimas gracias a todos por sus palabras. Vamos a seguir discutiendo, claro, de publicación. Yo creo que vimos muchas cosas, ¿no? De cruces, de enriquecimiento de un pensamiento con el otro, de un panel con el otro, de una conferencia con otra. Así que eso tal vez es el inicio del trabajo común de escritura también, y más que escritura, encuentros allá y acá. Muchísimas gracias a todos, a todas, y hasta pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias a todos.